Hola, soy Damaris Sepúlveda y quiero mandarle un saludo a los pastores y a los hermanos de la iglesia Cristo Tu Única Respuesta de Burranque. Espero que disfruten la canción. ¡Bendiciones! Jesús, la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate. Jesús la sangre, trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús. Jesús la sangre, el cordero digno es, solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la Muy bienvenidos, apreciados hermanos, hermanas y amigos. Quiero compartir una palabra que he titulado otra vez El mismo Jesús, basada en parte de la vida del apóstol San Pedro. Para eso quiero compartir las escrituras en San Mateo capítulo 4, versículos 18 en adelante. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. Estos echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Oremos. Padre, gracias por darnos la oportunidad de predicar el Evangelio. Gracias te damos también por las distintas plataformas por las que salimos domingo a domingo, llevando la verdad de Cristo. Deseamos con todo nuestro corazón, Señor, que en esta ocasión tu pueblo sea edificado, almas sean bendecidas y alcanzadas para Cristo.
Úsame como canal y puente de bendición para muchos. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno es estar en la presencia de Dios. Qué agradable, qué bueno es estar en la presencia del Señor. Qué bien se siente la persona cuando ha tenido revelación de Dios y poder disfrutar de la presencia del Padre. La verdad es que la vida del apóstol San Pedro nos muestra, la palabra tiene altos y bajos. Pero a modo de reflexión, ¿qué pasa cuando la persona ha vuelto a caer en lo mismo? Las malas costumbres, palabras inapropiadas, pecado oculto. ¿Qué será de la persona o qué será de nosotros? ¿Alcanzaremos el perdón de Dios? ¿Tendremos una nueva oportunidad en Cristo? La petición de una nueva oportunidad, sin duda, es un ruego que se hace ante Dios una vez después de haber caído con mucho temor de ser rechazado. Es un ruego que se hace con el rostro lleno de vergüenza por haber fracasado en el llamamiento del Señor. Pero sin duda, cuando se hace ese ruego, se hace con el corazón anhelante del perdón de Dios. Si tú lo crees, escuchemos la siguiente historia. Si hay un encuentro, a mí que me fascina, de Jesús con alguno de sus apóstoles o de sus discípulos, es con el encuentro que tuvo con Pedro. En una ocasión, Jesús le ordenó a Pedro, la primera vez que lo encontró, que bogara mar adentro. Pero entro a explicar la situación. Dice a la letra la Escritura: lleva la barca hacia las aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Esta situación, en Lucas capítulo 5, la Biblia nos habla que Jesús le pidió en prestada la barca a Pedro. Pedro había llegado de la pesca. La verdad que había sido una de las pescas más desastrosas que había tenido como pescador. Pedro era un profesional en la pesca junto a Andrés y sus compañeros que estaban en otra barca. En igual manera, Juan y su hermano. Ellos estaban lavando las redes cuando Jesús, el maestro, el profeta, aparece y le pide en prestada la barca para poder enseñar justamente enseñanzas acerca del reino. Una vez que Cristo termina de enseñar a la multitud que ya estaba ahí a la orilla de la mar de Galilea, le dice al apóstol Pedro: boga mar adentro. Y Pedro le dice: maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. La respuesta era lógica del apóstol San Pedro, de este pescador profesional. Había sido una de las experiencias como pescador en esa noche, una de las noches más frustrantes de su vida. No habían pescado nada. Estuvieron trabajando toda la noche de forma dura, pero nada pescaron. ¿Qué le hacía entonces la diferencia de un simple predicador? Pero hubo algo que captó Pedro. Escuchó las enseñanzas y le dice: en tu palabra echaré las redes. La Biblia menciona que Jesús le pidió que las echaran a la derecha. Y el resultado fue totalmente inesperado, sobrenatural, una intervención de Dios sobrenatural. Porque a plena luz del día, cuando no se pesca, cuando no se practica esto, ocurrió el milagro de Dios. Una gran cantidad de peces, de tal forma que Pedro llama a Juan
llama a su hermano y van con la otra barca, y dice la Biblia en el relato de San Lucas que era tanta la pesca que los barcos se hundían. Habiéndolo hecho, ocurre lo inesperado, lo imposible, lo milagroso, todo porque Cristo soltó una palabra. Atraparon tal cantidad de peces que las redes se rompían. Como resultado, el impacto de la presencia de Cristo y su tremendo poder de Él hizo que este hombre rudo, Pedro, caiga de rodillas ante Él para suplicarle: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Pedro le pidió a Jesús que se alejara, pero Jesús, por el contrario, no se alejó, sino que se acercó más a él y le prometió transformarlo de pescador de peces en pescador de hombres. Observemos la reacción de Jesús ante el ruego de Pedro: apártate de mí. Pedro temía, y Jesús le dijo: no temas, no tengas miedo. Y la verdad es que, ¿por qué tuvo ese temor Pedro? Y la realidad es que la santidad del Maestro incomoda la vida de Pedro. La santidad de Cristo lo descalifica por estar frente a Cristo. Lo glorioso es que Cristo, o en Cristo, tenemos un extraordinario Salvador. No importa cuál sea tu posición, no importa cuál sea tu bajeza, no importa cuál sea el pecado que hayamos cometido, tenemos un extraordinario Salvador que es Cristo. Pensemos en Pedro. Pedro, un hombre fuerte de carácter y de temperamento, introvertido, poco sociable, torpe, resentido social y con una posición baja en la escala social de su tiempo. Pedro fue considerado por Jesús luego que él deja las redes, porque después de ese impacto él dejó las redes. Pedro había tomado la decisión de seguir a Cristo, dice, y dejando las redes. Pedro, al pasar el tiempo, tuvo 3 años con Jesús y fue considerado por Jesús dentro de su grupo íntimo que tenía él. Fue considerado, por ejemplo, dentro de los 3 en el monte de la transfiguración. Fue considerado dentro de los 3 en cuanto a la resurrección de la hija de Jairo. Fue considerado entre los 3 en la angustia agónica de Jesús en el monte de los Olivos, cuando le dijo: mi alma está triste. Veamos otra ocasión. Esto sigue en San Mateos. Dice en el capítulo 14, a partir del verso 27: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y lo tomó. Apreciado, Dios salva a los que nos hundimos por nuestra falta de fe, a los que fracasamos por nuestras dudas, a los que se sumen en el orgullo y la autosuficiencia.
¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida cristiana nos ha faltado la fe? ¿O hemos dudado? ¿O simplemente presumimos de nuestra autosuficiencia, que nosotros somos dependientes de nosotros? Dios salva. ¿Y sabe qué? Salva de inmediato a todo aquel que en la angustia de su desgracia clama y le dice: Señor, sálvame. ¿Qué Salvador más extraordinario es Jesús? Al Pedro, que en algún momento le fue piedra de tropiezo, al que no tenía su mirada en las cosas de Dios sino en la de la tierra. Me baso al relato bíblico que recién leí. Jesús, en vez de desecharlo o de dejarlo de lado, que ya no sea parte del equipo de Jesús, muy por el contrario, lo acerca y lo hace parte de su círculo más íntimo y testigo de muchas y extraordinarias hazañas del Hijo de Dios. Ha llegado el momento de entender que Dios nos ama aún cuando por nuestra torpeza actuamos incorrectamente. No tengas ni la más mínima duda que Jesús te sigue amando. Jesús nos sigue amando. Pese a la reacción negativa, pese a la reacción inesperada tuya o mía, pero Dios nos sigue amando, a ti y a mí. Nos sigue amando aún cuando, víctima de nuestro egoísmo, quitamos nuestra vista de las riquezas del cielo para colocarla en las miserias de los placeres terrenales. Quiero considerar también un acontecimiento con respecto a la vida de Pedro. Dijimos que era una vida de altos y bajos. Y es que cuando él promete a Jesús, en su momento de la hora crucial del Hijo de Dios: todos te pueden abandonar, pero yo no te abandonaré. Y Jesús le dice: tú me negarás esta noche. Y él insiste que está dispuesto a morir por Jesús antes de negar su persona. Sin embargo, Pedro no solo negó que conocía a Jesús y que había andado con él, sino que la Biblia menciona que él maldijo y juró que no conocía a Jesús. Dice a la letra en San Marcos este fascinante relato corto y breve: entonces él comenzó a maldecir, Pedro comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de que habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho antes de que el gallo cante 2 veces: me negará 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Pedro, el hombre valiente, Pedro, el hombre que había tenido la revelación de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, ahora había negado a Jesús. Y no solo lo había negado, sino que había maldecido a la persona que insistía en decirle que era uno de los seguidores de Jesús. Fíjate lo que Jesús hace con Pedro, al que le cuesta tanto aprender a caminar con Jesús. A todos nos ha costado aprender a caminar con Jesús. El camino de Jesús es un camino de amor, de aceptación, pero también es un camino de demanda. Es un camino en donde debemos nosotros aprender a negarnos, como dijo Juan el Bautista, a menguar para que Él crezca. Jesús cuando resucita, en San Juan capítulo 21, habla de un extraordinario encuentro con Jesús.
El primer encuentro con Jesús fue en el mar de Galilea, ahora es en el lago de Tiberias. Dice, Simón Pedro les dijo a los discípulos, a sus amigos, pensemos, Jesús había muerto, pero ya había resucitado. Pero la sombra de la derrota de la cruz, de que su líder había muerto y de que las esperanzas de que él era el verdadero Mesías, al parecer habían sucumbido. Todos se dispersaron, dice la Biblia. Bajo esas circunstancias, aunque Jesús había aparecido a algunos de los apóstoles como el Cristo resucitado, Simón Pedro le dice a su círculo más cercano de él, voy a pescar. Y los demás, los que fueron pescadores, le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca, y aquella noche no pescaron nada. Por segunda vez, no pescaron nada. Hermanos, amigos, en la primera ocasión, sin tener un contacto ni conocimiento de Jesús, había pasado la misma circunstancia. Habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada. Ahora en el lago de Tiberias. Nos muestra de que Pedro y los demás habían pescado toda la noche y volvieron a tener el mismo resultado que 3 años atrás. No habían pescado nada. Y dice la letra, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús, el Cristo resucitado, en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dice, hijitos, porque ellos estaban adentro del mar, o dentro del lago. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Otra vez Jesús, otra vez el mismo Jesús va al encuentro de Pedro y de los demás discípulos. ¿Sabe? Cuando nosotros hemos dicho, Jesús, dejaremos todo por ti, yo no miro ni vuelvo atrás, pero de pronto viene la prueba, la tormenta, nos hacen debilitar, dudar, y de pronto la mente es querer volver atrás. La fe se debilita, la pasión por Cristo se debilita y la fuerza ya no es la misma. Y yo te voy a decir algo. Cuando tú creas que ya no vas a recibir más oportunidades, recuerda algo importante. Jesús no le había pedido a Pedro que fuera con él para perecer. Él nos invita a seguirlo. Él no nos invita para seguirlo para luego nosotros abandonarlo. Pedro había sido o había tenido una derrota personal contundente. Había negado a Jesús. Él había primero prometido no negar a Jesús, sino estaba dispuesto a morir. Y esa promesa la hizo delante de todos los discípulos. Pero la realidad fue otra. En el momento Pedro no tuvo la altura, pero era parte del proceso. Pedro obviamente no lo entendió. Pedro se debilita, duda, y vuelve, cuando él había dejado 3 años antes y dejándolo todo, dejando las redes, pero ahora vuelve a las redes. Reitero, Jesús no nos hace la invitación de seguirlo para luego abandonarlo. Él no nos abandona, aunque nosotros le abandonemos a Él. No importa cuál haya sido tu fracaso ayer, hoy de nuevo podemos oír su voz dulce diciéndonos lo que nos dice Isaías. Así dice Jehová,
creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse por nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Estás pasando por las aguas profundas de la prueba? ¿Estás pensando en desertar? ¿Estás pensando en abandonar tu puesto? El Señor te dice, no temas, porque estés en las aguas, por profundas que sean estas, no te van a negar. Y si pasas por el fuego, la llama no arderá en ti. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no te llamó para que Él te abandone. Jesús te llamó para que esté contigo, para que esté en tu persona, no importando si desde la óptica tuya haya fracasado. Otra vez el mismo Jesús. Otra vez el mismo Jesús. El mismo Jesús que nos llamó al principio. Es el mismo Jesús que reafirma hoy a través de esta palabra el mismo amor y el mismo compromiso para contigo. Hermanos, amigos, es hora de entender que Dios nos ama tanto que aun cuando nosotros lo abandonamos, Él se niega a hacerlo. Él no nos abandonará. Nos sigue amando y sigue contando con nosotros para la extensión de su evangelio y para la extensión y establecimiento de su reino. La clave de la salvación eterna no radica en cuanto nosotros amamos a Jesús, sino en cuanto Él nos ama a nosotros. Él es el que busca la oveja perdida y la moneda perdida, el que recibe al hijo extraviado. Él es el que puso su vida para rescatar la tuya y la mía. Termino diciendo, su amor salvador no tiene límites. Su gracia salvadora no tiene medidas. Su poder salvador no tiene fronteras. Otra vez el mismo Jesús. Otra vez el mismo Jesús, hablando a tu corazón. Si tú le has fallado al Señor y tú crees no tener más oportunidades delante de Él, el Señor te dice hoy, otra vez, nuevamente salgo a tu encuentro, pero no lo abandones, porque Él no está dispuesto a abandonarte a ti. Oremos. Padre, gracias por esta palabra. Deseamos con todo nuestro corazón que este Jesús otra vez toque corazones. Deseamos con todo nuestro corazón que este Jesús otra vez restaure vidas. Deseamos con toda nuestra alma que este Jesús otra vez salve almas. Gracias, te damos la alabanza a ti, en el nombre de Jesús. Amigo, si usted nos está escuchando y ha sentido el llamado profundo de Jesús a tu corazón, golpeándote, tocando la puerta de tu conciencia, tocando la puerta de tu voluntad, tocando la puerta de tus emociones y de tu corazón, es porque Jesús te está llamando. Y si tú quieres hacer de Jesús tu Señor y Salvador, haz la siguiente oración. Repítela. Jesús, creo con todo mi corazón que has salido hoy en mi encuentro. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta breve oración, te digo, eres bienvenido a ser parte de la familia de Dios. Ponte en contacto, déjanos un comentario y permite que nosotros como iglesia podamos ayudarte en tu crecimiento espiritual. Recuerda, bienvenido a la familia de Dios y que el Señor les bendiga.